Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día sábado que voy a dedicar a un tema que yo sé que he tocado en muchas oportunidades. Voy a ser o he sido algo majadero, pero lo voy a tocar desde otro ángulo. Voy a mostrarles otros aspectos de las situaciones bélicas que se están viviendo o se van a vivir en los próximos días probablemente, y es lo que voy a hacer hoy día. Em, Vamos primero a examinar cómo, según lo que nos está enseñando la historia en la guerra entre Ucrania y Rusia, cómo estas guerras ocurren hoy, a diferencia de las del pasado. Y después de examinar estos elementos, vamos a ver cómo probablemente se va a desarrollar la muy probable guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que todavía está en veremos. Una vez más, Trump ha dado nuevos plazos. No sé si esos son plazos reales o es un engaño, una ardid de guerra para de pronto atacar. No sé lo que va a ocurrir, pero es muy probable. Así que vamos a examinar en la segunda parte de este programa cómo posiblemente se va a llevar a cabo esta guerra. Estas no son adivinanzas mías, son el resultado de haberme estado informando y de haber seguido esta cuestión, digamos, día a día, la guerra de Rusia-Ucrania específicamente. Bueno, en las guerras del pasado, y cuando digo pasado, alcanza un pasado muy reciente, se hablaba del frente, el frente de la guerra tal o cual. El frente era la zona donde entraban en contacto las tropas adversarias, los recursos militares de los países en guerra. Pero ese frente, esa línea, llamémosla línea, era de distinta dimensión según las condiciones tecnológicas, demográficas de los tiempos en cuestión. Por ejemplo, en la antigüedad, el frente no era otra cosa que el pequeño espacio ocupado por dos ejércitos muy poco numerosos. No había logística para enormes ejércitos como ustedes ven en las películas de Hollywood, unos ejércitos inmensos que son el resultado de los extras en acción o de la manipulación digital. Los ejércitos eran pequeños, no era posible que fueran mucho más grandes por un tema de equipamiento y de logística. Usted no puede alimentar y mantener en estado de preparación para combate a 1 millón de personas o medio millón de personas. Entonces, el frente era aquel sector de la geografía de un determinado lugar de la Tierra donde se enfrentaban y estaban frente a frente dos ejércitos formados, se formaban en línea, con distintas disposiciones tácticas según los capitanes. Había todo un ritual, a veces había un parley, un parlamento. Los jefes, los enviados de los dos ejércitos se encontraban a medio camino entre los dos ejércitos y veían si el asunto se podía resolver de otra manera. Era típico. Ese era el frente. El frente era muy pequeño entonces. Era no más grande que el largo de la formación de los ejércitos que se estaban enfrentando en un determinado lugar. Fíjense ustedes que una batalla tan importante y tan moderna, estamos hablando de 1815, no es tanta distancia en el tiempo, la batalla de Waterloo. Ahí los ejércitos eran más numerosos, estamos hablando ahí de 60, 70 mil hombres por lado y lado. Ocupaban un espacio muy pequeño, el sitio este Waterloo, donde combatieron, es muy pequeño. Y ese era el frente. Y ese era el frente de la guerra. Era el frente de una operación de combate en un lugar determinado, no era más que eso. Pasaron los siglos y los ejércitos se convirtieron en ejércitos de masas. Estamos hablando del siglo XIX, segunda mitad especialmente. La guerra se industrializa, aparecen piezas de artillería con un alcance mayor, entonces el frente se profundiza. Ya no es simplemente hasta donde llegan las balas de mosquete o de los cañones, digamos, del siglo XVIII. Tenían un alcance efectivo de unos 400, 500 metros a lo más. Entonces, el frente en esa época era de una anchura muy pequeña y de una profundidad muy pequeña. En el caso clásico de un frente muy largo y más profundo, el de la Primera Guerra Mundial, donde ese frente, esa línea de frente, se manifiesta muy claramente y muy desnudamente en las trincheras, las líneas de trincheras.
Como ustedes saben, después de una primera fase de guerra de movimientos, como se llama, que terminó muy rápido, ambos bandos, los alemanes por un lado y los franceses e ingleses por el otro, se atrincheraron. Y esas trincheras iban desde el Atlántico hasta las fronteras con Suiza, eran muchos kilómetros, cientos de kilómetros. Y esos cientos de kilómetros eran dos líneas de trincheras, las trincheras alemanas, las trincheras aliadas. A veces estaban separadas esas líneas de trinchera por 1 kilómetro, 2 kilómetros. Podía ser una línea de trinchera y una segunda línea de trinchera, o sea, una con cierta profundidad, pero eran dos líneas. A veces estaban separadas por pocos metros. A veces, como les he contado en algún programa, no había combate todo el tiempo. Los combates eran el resultado de órdenes, de organización, de preparación para una campaña o una operación determinada. No estaban, digamos, todo el tiempo masas de soldados combatiendo unos con otros. Habían francotiradores y cosas así. Si alguien se descuidaba y asomaba la cabeza en la trinchera se la podían volar. Pero no habían acciones masivas. En muchas partes las partes llegaban expreso tácitamente a acuerdo de no dispararse mucho, de no hacerse daño por lo menos a ciertas horas. Muchas situaciones, pero ahí había claramente una línea de frente, había un frente. Usted estaba en Francia, usted estaba en Alemania, en el interior de esos países, y era mandado al frente, o sea, era enviado a la zona donde estaban estas líneas de trinchera. En la Segunda Guerra Mundial el asunto se desdibujó bastante, hubo mucho más guerra de movimiento, los alemanes inventaron esta táctica llamada la Blitzkrieg, o sea, la guerra relámpago, Blitz, relámpago, Krieg, guerra, y en algunas partes sí la situación se estancó y se formaban ciertas líneas de defensivas que podríamos llamar frentes, pero hubo mucho más acción, mucho más movimiento. Fue una guerra en que hubo más maniobra y no meramente fuerzas estancadas establecidas en líneas de fortificaciones. Bueno, hoy la línea de frente en la guerra entre Ucrania y Rusia, que es una guerra aérea, naval y terrestre, no existen líneas de frente, no existen líneas de trinchera o ya dejaron de ser usadas, porque en este momento esta guerra, y seguramente va a ocurrir con todas las guerras futuras, está transformándose muy rápido por las transformaciones tecnológicas que llevan y obligan, por el costo que se sufre si uno no se adapta, a transformaciones del despliegue táctico. Ya no hay líneas de trinchera que sean ocupadas, porque la trinchera que tenía como objetivo defender a las tropas de la metralla, de las ametralladoras, del fuego de los fusiles, ya de más largo alcance en la Primera Guerra Mundial. Este es otro tema a propósito, la profundidad del campo de batalla de la línea de frente estaba dada por el alcance de las armas. La artillería en la Primera Guerra Mundial tenía varios kilómetros de alcance, en algunos casos muchos kilómetros. Entonces, donde podía llegar el fuego enemigo es frente todavía. Bueno, en las primeras fases de esta guerra entre Rusia y Ucrania hubo trincheras, ustedes pueden ver videos y fotos de trincheras construidas con máquinas rápidamente, pero pronto esto empezó a convertirse ya no en algo capaz de defender a los soldados del fuego de la artillería, o sea, del shrapnel, de la metralla que esparcen para todos lados los obuses de artillería. El obús de artillería es un explosivo que daña o mata o hiere o mutila por dos motivos. Uno, por la onda de choque, la onda expansiva, que avanza así, como a tiritones, y la metralla, los cascos del obús, los proyectiles que lleva adentro que se esparcen por todos lados. Bueno, en la trinchera se supone que la trinchera servía para defender, porque salvo que cayera justo un obús adentro de una trinchera, normalmente los obuses en las guerras anteriores no tenían la misma precisión y caían en cualquier parte. Pero ahora con los drones eso cambió completamente. Un dron es dirigido visualmente por el piloto del dron y es llevado exactamente al punto que ellos quieren. Entonces la trinchera no sirve de nada, es para peor. ¿Por qué es para peor? Porque una explosión en un lugar confinado es mucho más letal que al aire libre. Cuando un explosivo estalla en la superficie de la Tierra, se forma una semiesfera expansiva, y como ustedes comprenderán, la superficie de una esfera, en este caso de una semiesfera, a medida que crece, aumenta exponencialmente la superficie y por lo tanto
la energía inicial se empieza a repartir en demasiadas secciones y, en otras palabras, a una poca distancia, la fuerza de la onda de choque se disipa, se hace menos poderosa. Pero en un lugar confinado, como es una trinchera, donde hay muros a los lados, la onda de choque, digamos, opera como un pistón dentro de un cilindro, es mucho más letal. Entonces ya la trinchera no ofrece ninguna ventaja táctica. Entonces ya no hay en el frente, no hay un frente en la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay una cosa que se llama la zona gris. ¿En qué consiste la zona gris? Es un área de entre 20, 40, 50 kilómetros de anchura, donde en distintos puntos que no necesariamente están en línea, sino que pueden estar en las más distintas posiciones, hay pequeños reductos de tropas adversarias. No formando una línea, aquí los reductos y posiciones de los ucranianos, aquí los de los rusos, no, pueden estar atrás y adelante en distintas posiciones, cualquiera, dentro de esa área. Y esos grupos, esos reductos, son muy pequeños y lo que más buscan es no ser detectados por los drones. Entonces hay unos reductos donde se dedican a la observación. Hay ahí un grupito pequeño de soldados, muy ocultos para no ser vistos, que mediante instrumentos o asomándose por, digamos, apenas, ven qué está sucediendo en la zona que pueden ellos observar. Hay otros grupitos que pueden estar más atrás, más adelante, en cualquier parte, con un pelotón de soldados listos para la acción, soldados listos para repeler un movimiento del adversario, pero un pequeño grupo que puede estar en cualquier parte dentro de esa zona. Y después tenemos otros reductos donde están los pilotos de drones, todos fondeados, todos ocultos, recibiendo información del grupo de observación que le dicen: en este momento hay un movimiento de tropas rusas de tal posición a tal otra, o en este momento hay unos drones rusos que están dándose vueltas por tal sector. Y por ese motivo, fíjense ustedes, la mayor parte de las bajas se producen no en los puntos donde están concentrados o ocultos los soldados, sino que se producen cuando por necesidad el grupo que estaba en un reducto es reemplazado por otro grupo, porque no pueden estar eternamente, tienen que descansar, hay una rotación que se llama. Entonces, se tienen que salir de ese reducto y encaminarse a sus líneas interiores, y tiene que venir otro grupo a reemplazarlo, y es en ese movimiento donde los pueden cazar. Es en ese movimiento. Y si ustedes ven videos de la guerra ruso-ucraniana, van a ver siempre el mismo espectáculo. Una hilera de soldados que tratan de fondearse, de disimularse en medio, si es que hay a disposición un bosquecillo o alguna cosa, y que son atacados en ese proceso de ir o de venir de algún lugar. No porque estén atacando. Las bajas no se producen porque un grupo ataca a otro y mueren atacantes y mueren defensores. Básicamente en estos movimientos de reemplazo, de rotación. El campo de batalla es transparente, pero no solo el campo de batalla, sino que todo el frente, toda esta zona gris, todo el dispositivo adversario desde el punto de vista estratégico es transparente. Hay satélites que están cubriendo áreas completas, por lo tanto se sabe dónde están ubicadas las grandes masas de tropas, porque no se pueden ocultar divisiones completas, brigadas de tanques o de otros vehículos de transporte blindado. Hay mucha vigilancia electrónica para detectar en qué edificio, en qué reducto están fondeados, están los pilotos de los drones adversarios, o hay un centro de comando en tal edificio, en tal ciudad media demolida donde se han fondeado. Entonces, el dron que ha hecho el descubrimiento que ahí están, después de semanas a veces de estar examinando los movimientos, de repente ven que en cierto edificio entra y sale gente, más o menos escondido, llegan vehículos, entonces se empieza a formar un cuadro de que en tal edificio, en tal ciudad media demolida, hay un centro de comando. Y eso tiene determinadas coordenadas precisas en horas, minutos y segundos, y se programan drones o misiles para atacar
ese sitio. Entonces es una guerra muy, pero muy distinta. No es una guerra de grandes masas humanas que se enfrentan como en las guerras antiguas con arma blanca o como en las guerras más modernas con fuego, con armas de fuego. Masas que se enfrentan y uno de ellos es derrotada. No, es esta acción de vigilancia, de drones, de satélites, de espionaje electrónico, de detección de radiocomunicaciones, de radares que están vigilando el espacio aéreo permanentemente, el intento de destruir los radares enemigos. Es una guerra informática y electrónica, básicamente, que por supuesto cobra vida. Al final de todos estos procesos hay blancos que son destruidos, blancos humanos. En algún momento, además, los rusos, que son los que están en este caso intentando conquistar gran parte de Ucrania y si no Ucrania entera, tienen que, bueno, no les basta con estar dando vuelta con los drones, tienen que avanzar a tratar de conquistar un territorio, un punto estratégico, y tienen que mover tropas, y tienen que mover blindados, tienen que mover recursos físicos. Y en ese momento, y así ha sido todas estas operaciones militares desde el febrero del año, cuando empezó esto, el 22, ha sido lo mismo. Avanzan los rusos, que finalmente eso es lo que pretenden, ocupar territorio. Y son aniquilados, son diezmados, porque se sabe por dónde vienen, se sabe exactamente el territorio, se sabe de antemano por dónde van a venir. Entonces se preparan emboscadas masivas. Los caminos o los lugares donde se supone y se presume que se van a mover los vehículos son minados. Minas de presión, que operan cuando alguien las pisa, un vehículo o una persona, o minas que son hechas a explotar a control remoto. Se ubican los que disparan los misiles antitanque, antiblindados en distintas posiciones, francotiradores. La artillería tiene ya cuadriculado todo el terreno, o sea, saben exactamente vamos a disparar a tal punto y por lo tanto tenemos preparado la artillería para que los obuses caigan en ese punto en determinado momento. Tienen todo controlado, calculado y preparado. Y entonces, como ha ocurrido ya numerosas veces, hace un par de días atrás estuve viendo videos, imágenes de una emboscada de este tipo que fue una aniquilación de una fuerza rusa completa. Entonces, al final de todas estas tecnologías, de toda esta cosa tan diferente a las guerras tradicionales, al final igual el precio se paga con sangre, estimados amigos. Otra cosa, hemos dejado de lado como obsoleta el concepto de línea de frente, sustituida ahora por la zona gris. Hemos dejado de lado la idea de un combate como dos masas que se enfrentan. Y tenemos que dejar de lado también esta típica ecuación tradicional, en el sentido de que las bajas en una guerra normalmente son en la siguiente proporción. Por un muerto hay 3 heridos. Ya no es así. Ahora prácticamente todas las bajas son muertes. ¿Por qué? Por la letalidad y la precisión de las armas modernas. Cuando usted vea los videos, porque son muy impresionantes, puede dirigir un explosivo cargado en un dron contra un individuo particular y le hace estallar el dron encima, o sea, hace explotar 50, 200 gramos, 400 gramos de explosivo. En el pecho, en la cabeza de un soldado, evidentemente lo mata. La mayor parte de las bajas son muertos o mutilados que quedan absolutamente incapacitados para volver al campo de batalla. Entonces, cuando se dice que los rusos llevan ya más de 1.200.000 bajas, son aproximadamente 1 millón de muertos. Es decir, toda esta complejidad que les he estado contando de cómo opera la guerra ahora, que no hay masas que se enfrentan así a balazo, cuchillazo, y no hay líneas de frente claras, sino que zonas grises. De todas maneras, al final, como explicaba a su vez en su tratado sobre la guerra von Clausewitz, a propósito de combates del siglo XVIII, pero al final le viene haciendo lo mismo. En el final de la historia hay muertos. Por un camino, de una manera o de otra, aquí la guerra es sangre, destrucción. Pero la manera de cómo operan, como ustedes ven, es muy diferente. Permítanme ahora, estimados amigos, contarles de algunos de los productos y servicios que publicitamos en este canal, todos de utilidad para ustedes, como por ejemplo, si usted tiene mascota y muy probablemente
tiene mascotas, casi todo el mundo está teniendo ahora perros, gatos, etcétera, por diversas razones. El suplemento Vito es muy indicado. Es un suplemento para el pellet normal, común y corriente que usted le da a sus seres queridos. Usted con una cucharadita de suplemento Vito en el plato con los pellets, usted le está dando un suplemento, un extra de vitaminas y minerales que va a mantener a su mascota en mejores condiciones de salud, fuera de que va a estar contento y usted va a estar contento por eso. Además se va a ahorrar plata porque muchas menos visitas al veterinario, que son bastante costosas esas visitas, como usted ya muy bien lo sabe, todos lo sabemos por experiencia. Entonces, suplemento Vito, estimado amigo, que usted puede conseguir en el sitio, usted está viendo ahí la dirección a mi lado, o en las mascoterías, prácticamente todas tienen este suplemento. Voy a recordarles también Mr. Transfer, una empresa de transporte de personas que opera, tiene su casa matriz en Viña y lleva gente que vive en ciudades de la costa, de la quinta región, normalmente, principalmente al aeropuerto, acá en Santiago, pero pueden haber otras destinaciones, puede haber un grupo de personas que contrate estos vehículos para ir a otra parte, pero normalmente es para el aeropuerto. ¿Cuál es la gracia? Primero, son vehículos cómodos, grandes, no es un auto pequeño que uno tiene que echar agachando la cabeza, caben 6 o 8 personas, muy cómodo, yo los conozco, he estado en uno de ellos, contraté un viaje dentro de Santiago, pero es lo mismo. Soy bastante alto, puedo estirar las piernas, cómodo, choferes profesionales que manejan con cuidado y muy puntuales. Usted a la hora que los cita a la puerta de su casa, a las 3 de la mañana, 15 minutos y 20 segundos, ahí van a estar en la puerta. Y si usted los cita para que lo esperen a la salida del aeropuerto para el regreso a su ciudad, ahí van a estar a la hora que usted señaló, esperándolo hasta que usted salga del aeropuerto. Muy puntuales, muy eficientes, un viaje cómodo, no tiene usted que estar pensando, voy a tener que dejar estacionado el auto, quizás cuánto me va a salir, o qué sé yo, una lata, usted sabe que es una lata. Hoy en día andar en auto propio se ha convertido en una lata. Así es que, Mr. Transfer, estimados amigos, sigo con enseichile.cl, una empresa que está a su disposición para los temas tributarios, para que usted lleve a cabo el cumplimiento tributario como corresponde, como se pide, como se exige, que no haya ningún problema. Están disponibles también para regularizar su situación tributaria si ha tenido y tiene y está en medio de problemas con impuestos internos. Están disponibles para hacer auditorías tributarias, en todos los sentidos para mejorar esa parte del funcionamiento financiero de una empresa. Esta es una empresa que tiene un montón de años, su personal es de muy alto nivel, están muy calificados, tienen contadores, auditores, abogados, tributaristas, tienen toda la clase de personal que está todo el tiempo actualizándose para ponerse al día con las siempre cambiantes disposiciones de impuestos internos. enseichile.cl. Y termino este bloque con Oxibiota, ya saben, este polvito mágico que viene en un sobre, usted lo echa en una ollita con agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con esas usted liquida los malos olores, porque allí donde usted vierte este producto o lo vaporiza en una superficie, en un jardín por ejemplo, las bacterias que inician la descomposición son destruidas. Y sin descomposición de la materia orgánica no hay mal olor. Por eso es que usted pone las cosas en el refrigerador, porque ahí no actúan las bacterias anaeróbicas y por lo tanto no hay descomposición. Pero en cosas que están al aire libre, usted no puede tener el jardín en el refrigerador, hay descomposición porque estas bacterias pueden actuar. Y con los calores se multiplican mucho. Entonces con este producto usted termina con el problema de raíz. Oxibiota. Entre al sitio, ahí se adquiere. Bueno, estamos viviendo entonces una guerra que opera de manera muy distinta, pero que termina siempre con lo mismo, con que terminan todas las guerras, con destrucción física de facilidades materiales, edificios, recursos, ciudades y, peor todavía, con la destrucción de personas. La guerra ruso-ucraniana ya ha cobrado más de 1.200.000 bajas rusas. No sé exactamente cuántas bajas han sufrido los ucranianos, mucho menos, pero han sufrido miles de bajas de todas maneras. Ha sido terrible para Ucrania, que es un país mucho más pequeño. Ucrania tiene como 40 millones de habitantes, me parece por ahí, en ese orden de magnitud.
han sufrido mucho. Y si ustedes ven los videos, la cantidad de ciudades, pueblos, villas que han sido aplastadas por los rusos, porque ellos tienen la doctrina militar de usar la artillería Finnish para demolerlo todo. Bueno, ha sido una salvajada, una brutalidad. Vamos ahora a ver cómo posiblemente, considerando todos estos adelantos tecnológicos y todo lo que los ejércitos del mundo han aprendido de esta guerra entre Rusia y Ucrania, espero que nuestras Fuerzas Armadas hayan aprendido, por ejemplo, que ya no es cuestión de desplegar en un terreno abierto brigadas de tanques, porque eso sería un suicidio simplemente. De hecho, en Ucrania los tanques, a diferencia de lo que usted sabe que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, con la Blitzkrieg de los alemanes y también con los ataques de otros ejércitos, los tanques ya no operan, no pueden operar como antes, como un ariete para romper las líneas enemigas. O sea, grupos de tanques que avanzan disparando y algunos de ellos reciben fuego antitanque y quedan destruidos, pero la gran mayoría sigue avanzando, disparando para todos lados, el enemigo es destruido, qué sé yo. Esa es la idea. Se acabó. Fíjense que los tanques que recibió y los que ya tenía, que recibió Ucrania, los Leopard 2, los Abrams norteamericanos, tenían T-72 de fabricación rusa y recibieron también unos AMX franceses. Bueno, ya no se pueden, prácticamente no se usan así al estilo antiguo, como columnas avanzando, como todavía han estado haciendo los rusos, sufriendo enormes bajas. Por este tema de la vigilancia aérea, ya es posible, digamos, aparecer sorpresivamente con una columna de tanque, como podía ocurrir en la Segunda Guerra Mundial. O si se sabía que venía una columna de tanque, la capacidad para destruirlos era limitada. Estaba basada en el fuego de los tanques propios o de la artillería antitanque. Ahora se sabe por dónde vienen, cuántos son, y están los drones atacándolos por todos lados, todo el tiempo drones que son capaces de destruir un tanque. Entonces esos ataques terminan en una devastación completa. Los tanques están siendo usados como francotiradores. El tanque ahora es como una pieza de artillería que tiene más movilidad que una pieza de artillería común y corriente. Y se camuflan, se esconden, por ejemplo en un bosquecillo, divisan al enemigo, le disparan e inmediatamente cambian de posición. ¿Por qué? Porque hoy en día, este es otro cambio tecnológico, el adversario es capaz de detectar rápidamente mediante cálculos con computadoras y radares de dónde vino el fuego enemigo, por la trayectoria del proyectil. Entonces, el fuego de contrabatería que se llama, o sea, el fuego contra la artillería enemiga, es mucho más preciso que antes. Si usted sigue disparando de donde hizo los primeros disparos, usted muy rápidamente, en cuestión de un minuto o dos, o a veces menos, va a recibir exactamente donde estaba el fuego enemigo. Entonces el tanque dispara y cambia de lugar. La artillería hace lo mismo. La artillería, sobre todo los cañones autopropulsados, los howitzer que se llaman, están haciendo lo mismo. Disparan 2, 3 tiros y inmediatamente cambian de lugar para evitar el fuego de contrabatería. Entonces los tanques operan de otra manera, ya no como columnas, como arietes para romper líneas, sino que como francotiradores, como artillería móvil y buscando refugiarse rápidamente, esconderse rápidamente después de los disparos. O sea, el comandante inteligente de un tanque de hoy en día, antes de entrar en acción, elige y escoge y prepara varios lugares para posicionar. Vamos a estar aquí para los primeros disparos, después vamos a irnos inmediatamente a este otro lugar, después vamos a cambiar a este otro lugar, después vamos a retroceder, después vamos a volver quizás al primer lugar. Es la única forma. Bueno, vamos a cómo puede ser que se desencadene la guerra contra Irán, que podría estar partiendo en cualquier momento del fin de semana o en la próxima semana. Quizás no parta, ojalá no, porque va a ser catastrófico para la economía mundial y vamos a sufrir mucho en Chile. Pero si parte, probablemente va a ser así. Primero, no va a haber aquí despliegue de tropas terrestres. Aquí no va a haber una invasión de Irán por parte de tropas. Eso sería un suicidio, sería una locura. Esto va a ser básicamente una guerra informática, electrónica y aérea. Bombardeos con aviones, bombardeos con misiles, cruceros, con misiles balísticos, pero sobre todo y primero que nada va a ser una guerra electrónica e informática. Si se inicia la guerra
Lo primero que van a hacer los norteamericanos es tratar de cegar a Irán, al aparato militar iraní. Esto significa destruir sus radares que están asociados a misiles o balísticos, no balísticos, misiles antiaéreos. Casi todos son de fabricación rusa, los S-300, S-400. Destruirlos, destruir los, la comunicación vía Internet, van a cegar, van a hacer un hackeo, van a piratear, van a destruir las comunicaciones, van a intentar destruir las comunicaciones por lo menos, van a tratar de decapitar a las fuerzas iraníes, bombardeando los centros donde ellos prevén o saben que están los centros de comando, es decir, donde están instalados los oficiales que planean las batallas y que dan las órdenes en tal edificio, en tal lugar. Esas cosas ahora que antes no se sabían o apenas se sospechaban, muy aproximadamente ahora se sabe exactitud hasta en qué piso y en qué oficina operan las fuerzas enemigas por el espionaje electrónico, informático, especialmente los israelitas han desarrollado eso a un nivel impresionante. Piensen ustedes que en la operación de junio del año pasado dejaron caer munición explosiva en lugares donde estaban reunidos científicos nucleares iraníes, los mataron a todos, o jefes, en qué lugar, en qué edificio, en qué piso. Es muy impresionante el conocimiento que tienen. Entonces, van a atacar las comunicaciones, van a atacar los radares, van a atacar los centros de mando, y después que van a usar los aviones Growler, que se llaman, son unos aviones que tienen la capacidad para emitir emisiones digamos, ondas electromagnéticas, para destruir las comunicaciones por radio, para dejar ciegos y sordos. Van a usar todos esos recursos primero. Y solo después, cuando ya tienen asegurado un dominio del espacio aéreo, cuando ya los iraníes no sean capaces de detectar por dónde vienen los enemigos, dónde están los aviones enemigos, por dónde vienen volando los misiles crucero Tomahawk. Después de eso, van a aparecer esos aviones y van a aparecer esos misiles Tomahawk y se va a bombardear y se va a destruir las instalaciones nucleares. Es decir, donde están las centrifugadoras, donde están acopiados el uranio enriquecido, donde están los científicos, los técnicos. Van a bombardear las fábricas y los lugares de acopio de misiles balísticos que estaba desarrollando profusamente Irán. Tienen miles de misiles capaces de llegar a Irán, y con miles de misiles usted satura cualquier defensa. Usted puede con la defensa destruir muchos misiles, pero con que unos cuantos misiles con 1 tonelada de explosivos lleguen a las ciudades, el daño es tremendo, sobre todo en un país tan pequeño como Israel. Van a atacar esos centros donde están acopiados, y las fábricas de misiles, y van a atacar los centros de comando y los cuarteles, los lugares donde está el núcleo de los recursos de violencia, llamamos así, el régimen clerical, que es la Guardia Revolucionaria, el grupo que crearon en paralelo al ejército en Irán para defender no la nación, sino que para defender el régimen. La Guardia Revolucionaria Islámica o la Guardia, no me acuerdo el nombre exacto, ese grupo, que usaron para matar a miles de gente en estos días con las protestas. Se calcula entre 30 y 40 mil personas, una cosa muy impresionante. Una guerra aérea, básicamente, en la que van a participar también los barcos norteamericanos, porque también esto va a tener un aspecto naval. El gran recurso militar o político al mismo tiempo que tiene Irán frente a Estados Unidos y a Occidente en general es producir enormes daños económicos, y para eso pueden bloquear el estrecho de Hormuz. Vean ustedes el mapa, por donde pasa una gran cantidad de petróleo. Los barcos petroleros que vienen de los Emiratos Árabes, de Qatar, donde se produce petróleo, tienen que salir por ahí para llegar al Golfo Pérsico, para salir después al océano,
e ir a Europa, que sea donde sea. Entonces lo pueden bloquear y acaban de hacer ejercicios militares en el estrecho de Hormuz, mandando un mensaje, aquí estamos nosotros, y el día de mañana podemos bloquear esto. ¿Cómo bloquearlo? Bueno, destruyendo cualquier barco que intente pasar, minando el lugar, los recursos técnicos que puedan usar específicamente no los conozco, pero pueden intentar bloquear. Y ahí entonces vamos a tener un enfrentamiento aeronaval, porque hoy en día los barcos que preponderantes en una fuerza naval son en el caso de Estados Unidos, son los portaaviones, cuya poder de fuego está basado en los aviones que llevan. No, no, los portaaviones no tienen artillería, ya los barcos en general no tienen artillería como antes, ya no se usan cañones que disparan obuses, se usan misiles. La guerra se combate ahora con misiles, disparados desde aviones o desde barcos, pero son misiles. Entonces, no va a haber aquí una invasión terrestre de Irán. Cuando mucho puedo imaginar que tropas norteamericanas entren a alguna zona muy pequeña, fronteriza de Irán, para capturar algún puesto muy importante, un puerto, por ejemplo, podría ser, o un centro de comunicaciones, pero va a ser una operación muy local, tipo comando, no va a ser una invasión de grandes divisiones que llegan tipo Normandía, desembarcan, no va a ser así. Eso sería, digamos, entregar en bandeja vidas norteamericanas al ejército iraní, si es que el ejército iraní resiste. Porque ese es el otro factor que está en juego acá. La protesta fue sofocada, fue ahogada en sangre, pero está resurgiendo. Y no cabe duda que una parte, por lo menos, de las fuerzas militares de Irán no tienen mucho interés en morir defendiendo a los clérigos, defendiendo un régimen que tiene en contra buena parte del país, defendiendo un régimen además que está acosado por todos lados. De hecho, hay rumores, que no sé hasta qué punto son rumores, hasta qué punto son informaciones duras, serias, de que ya ha habido una serie de purgas internas en Irán, porque hay oficiales desafectos o hay oficiales de los cuales se sospecha que son desafectos, y eso es un síntoma de corrosión interna de una dictadura, siempre ha sido eso, cuando ya dentro de sus propias fuerzas militares, de los instrumentos de violencia que tienen para dominar a un país, cuando empiezan a haber dudas, cuando empiezan a haber desafecciones, cuando empiezan a haber intriga, el asunto está por venirse abajo. Entonces, pero básicamente esta guerra va a ser una guerra aeronaval, una guerra electrónica, una guerra de comunicaciones, una guerra cibernética, no una guerra convencional con fuerzas militares avanzando con tanques y artillería por todos lados. Bueno, amigos, les quiero contar ahora de Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construirles la casa que ustedes querían acá, pues una casa preciosa, con el estilo que ustedes conocen. Espero que estén saliendo las nuevas fotos que he tomado de las casas que hace Diego Sándor, increíbles. Los está esperando en la región de los lagos. También remodela con la misma eficiencia, con el mismo talento con que construye. Sigo con MKI, marketing industrial. Si usted maneja o es dueño de una industria y está viendo que sus ventas han bajado un poco o están empezando, digamos, a entrar en un ritmo que ya lo empieza a preocupar a usted, es bueno hacer una operación de marketing, pero un marketing distinto a meramente poner un anuncio. Marketing MKI industrial hace mucho más que simplemente inventar un anuncio. Simplemente toman todas las demás medidas de marketing que son necesarias para que otras empresas compren sus productos. Eso es lo que hay que hacer hoy en día. Ya hay que mover todos los medios, amigos. Ya estamos en otro periodo. El orden mundial se está viniendo abajo no solo en términos geopolíticos, sino que también en términos económicos. Las empresas están compitiendo a nivel mundial. Entonces usted tiene que funcionar, digamos, usar todos los recursos a su disposición para funcionar bien. MKI Industrial. Y termino con Rosa Bergamota, la empresa que produce cosméticos con puros productos naturales, digamos artículos de tocador más que cosméticos. Estamos hablando de champúes, acondicionador, cremas para el cuerpo, fragancia, rolón, lo que usted necesite, productos muy ricos. Usted los puede comprar de a uno, usted los puede comprar en caja con un surtido que usted elige.
Y usted los puede comprar también, algunos de ellos, no sé si todos, pero algunos de ellos están en la cadena de farmacias Noft. Así es que, amigos, Rosa Bergamota, échese una mirada entre rosabergamota.cl y vea sus productos. No le cuesta nada y probablemente se va a interesar con estos productos que nosotros en nuestra casa usamos. Y bueno, está por verse, amigos, entonces qué va a pasar con Irán, Estados Unidos e Israel. Las probabilidades de guerra son muy altas, pero bien podría ser que se llegara a algún tipo de acuerdo, un acuerdo que probablemente va a ser violado por los iraníes, como lo han hecho todas las veces. Van a seguir enriqueciendo, va a patearse el tarro. Por el momento puede que no haya guerra, por el momento. Pero por el momento también hay muchas probabilidades que sí haya de todas maneras un enfrentamiento militar y va a ser muy, pero muy grande, estimado amigo. Va a ser tremendo. Irán va a sufrir bajas tremendas. Su régimen se va a desplomar. Si hay guerra, se acaba el régimen clerical en Irán de todas maneras. No pueden ganar esa guerra. Pueden hacer mucho daño, pero no pueden ganar la guerra. Bueno, amigos, eso sería todo. Nos estaríamos viendo, espero, el domingo, ya los programas en forma normal, con una cámara de mejor calidad. Vamos a hacerlo como siempre, pero no sé todavía cuál va a ser el contenido de ese programa de siempre. Espero que nos acompañen y no olviden, por favor, ya se me había olvidado a mí recordarles que está mi libro Resurrección, disponible la segunda edición, la primera ya se fue, en elvillegas.cl/tienda. Y ahí también está disponible en elvillegas.cl/correo la posibilidad de que usted se inscriba gratis para recibir todos los días un correo mío muy breve de las más distintas materias. Puede ser un consejo de una pieza musical, de un libro, una reflexión que se me ocurrió, un recuerdo de mi infancia, cualquier cosa. Si a usted le latea, no le interesa, no los lee, se desinscribe de la lista o los bota al spam inmediatamente, no hay ni un problema, ni un problema. Y no olviden, elvillegas.cl/tienda, donde está no solo Resurrección, sino que también Para no tirarse por la ventana, también en segunda edición. La primera se fue muy rápido. Y otros libros míos que quedan rezago de otras ediciones que están a su disposición. Eso sería todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao.